Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otro de nuestros programas. Pues ahora con mucho gusto de el segundo video con nuestra invitada. Ella es Ana Isabel Altamirano. Hola Anita, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias. Un placer de tenerte en nuestro canal. Igual para Y bueno, mí. les voy a platicar quién es Anita. Ya grabamos un video sobre el divorcio de la parte legal, porque Ana es licenciada en Derecho, pero además es especialista en terapia sistémica, humanista, individual, familiar y de pareja. Ella además tiene un certificado en PEP, que es Padres Eficaces, técnicamente preparados. Y bueno, pues aprovechando que tiene las dos áreas, tanto la legal como la terapéutica, en este video vamos a hablar de la parte terapéutica. ¿Qué pasa con un divorcio? ¿A qué situaciones se enfrenta una familia cuando hay un divorcio? Lo primero que me gustaría preguntarte, Ana, es ¿cuáles son los motivos que pasa una pareja para llegar a tomar una decisión de este tipo? Pues bueno, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, uno es la infidelidad. Ajá. Un tema bastante trillado. Sí. Otro podría ser pues la mala comunicación e incluso yo diría la comunicación violenta. Okay. Donde hay ofensas, donde se dejan de hablar, porque también aplicar la ley del hielo pues es violencia pasiva. Así es. Y mucha gente no lo sabe y la practica mucho y la practica no nada más con la pareja, sino con los hijos cuando se enojan, ¿no? Entonces me parece importante destacarlo y que lo sepan, que es violencia pasiva. Bueno, también muchas veces es que las parejas llegan a un punto como que pues la vida también es de ciclos y de cambios, ¿no? Y en esos cambios, en esa evolución que se tiene como pareja y como ser humano, llega un punto como que dices, ah caray, como que ya no soy feliz, ¿no? Ya no estoy contento. En esos cambios no eres el mismo cuando te casas que cuando pasan 10 años de matrimonio, 5, 15, 20, ¿no? En ese tiempo vamos teniendo cambios como seres humanos y vamos cambiando también el proyecto de vida, donde ya el proyecto de vida no coincide con el de nuestra pareja. Y llegamos a ese punto donde a lo mejor no hay problemas, no hay conflictos, no hay discusiones, sino simplemente llegamos al momento en donde decimos, ya no quiero estar aquí. Vas caminando, empiezas junto, pero vas caminando para dos lugares diferentes y ya no hay puntos en común, ya no te puedes encontrar con esa pareja. Claro. Y entonces mejor decides terminar y poder seguir tu vida. Es como buscar este proyecto de vida de manera separada, o la búsqueda de la felicidad. Sí. Sí, y que ni siquiera es a propósito, ni se dan cuenta. Ajá. ¿No? Es algo que no te propones, o sea, sucede. Simplemente sucede y con el paso del tiempo llegan a ese punto, ¿no? Y el crecimiento, Ana, cuando una de las dos personas va creciendo más, o las cuestiones de dinero, ¿cómo es esta parte que también puede estar afectando a la pareja? Claro, también sucede el que ya en ese transcurso del tiempo, a lo mejor al principio el proveedor era uno y después el otro se vuelve proveedor más fuerte, más importante, o que alguno de los dos se quede sin trabajo. Es que pasan tantas cosas. Y también esto de la búsqueda de la felicidad, porque a lo mejor se llega a un punto donde pues se tiene un vacío, ¿no? Se llega a la frustración como de esto ya no me hace bien, esto ya no me gusta, se termina el amor, ¿no? Son muchas cosas. Es cierta esta frase que se dice, no te casas con la persona, no te casas con la familia. ¿Esto también llega a afectar las familias de origen? Claro, la familia política, ¿no? Claro, sí sabemos que pues sí nos casamos con la familia. Tú y yo, que vemos a familias en terapia, por supuesto que nos casamos con la familia. Claro, ahí ya entraríamos en otros temas de los límites, ¿no? Si tenemos unos buenos límites dentro de las familias políticas,
pues entonces las cosas van a funcionar bien. Cuando no hay límites bien establecidos es cuando vemos más problemas, ¿no? Entonces sí, claro que eso también afecta muchísimo. ¿Cómo empieza el proceso? ¿Cómo hablarle a los hijos sobre el divorcio? ¿Qué es lo primero que tendría uno que hacer? Pues bueno, también sabemos tú y yo que no es una receta de cocina, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, dependiendo de la edad, o sea, hay muchos factores que van a ir determinando las necesidades. Y hay que ir haciendo trajes a la medida. Es ahí donde los terapeutas podemos ayudar muchísimo a las familias, a las parejas, de manera individual, de manera familiar y en pareja, porque pues cada quien tiene diferentes necesidades, ¿sí? Entonces es ahí donde tenemos que ir haciendo estos trajes a la medida para cubrir las necesidades de todos, porque hay necesidades entre la pareja y hay necesidades de los hijos, dependiendo de la edad, porque yo he visto en mi consultorio que los niños pequeños, no hay una mejor edad para ningún niño que los papás se separen. Sin embargo, yo veo que los niños pequeños tienen como menos complicación, menos problema, porque digamos que vivieron menos tiempo con sus papás juntos, entonces hay menos recuerdos, hay como menos vivencias, como no hay tantas pérdidas que en un adolescente o que en los hijos mayores, ¿sí? Y además los pequeños pues como que no tienen mucha conciencia de muchas cosas, como los adolescentes y los grandes. Entonces digamos que los adolescentes y los grandes tienen como otras exigencias, como otras necesidades muy diferentes a los chiquitos. Los chiquitos se adaptan más rápido al cambio, de repente para ellos mismo que si están unos días en casa del papá, otros días en casa de la mamá, y que va a haber reglas diferentes que son inevitables, ¿no? El papá va a tener unas reglas, la mamá va a tener otras reglas, y los adolescentes, pues justo para ellos es más complicado porque están primero haciendo su propia identidad, creando su propia identidad, y de repente el tener reglas diferentes de papá y de mamá, y de repente enfrentarse con que a lo mejor uno de los papás le va a hablar mal del otro, o que muchas veces los papás empiezan a crear alianzas o los agarran de espías o de mensajeros, de dile a tu papá esto, dile a tu mamá aquello, o qué está haciendo tu mamá y con quién sale y a qué hora llega. Y entonces es ahí donde las cosas empiezan a complicar. Cuando son pequeños, pues es más complicado que los papás agarren de rehenes a los hijos. ¿Qué es lo que no deberíamos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de evitar y no hay que hacer ante una situación de divorcio? Pues mira, yo diría, y mi recomendación es que bajo ninguna circunstancia y en ninguna edad involucrar a los hijos en los problemas de la pareja, porque me parece que ese es todo el problema. Y debemos tener muy claro que las razones por las que nos divorciamos son de pareja. Son problemas de pareja, son diferencias de pareja, donde los hijos no tienen nada que ver. Hay que sacarlos de ese conflicto, ¿sí? Y desafortunadamente todo el tiempo los estamos metiendo, porque incluso los hijos se sienten motivo del problema, o se sienten la causa del problema, porque los papás empiezan a discutir por temas de los hijos. Que si la pensión alimenticia, que con quién van a vivir, que si los ves mucho tiempo, poco tiempo, si llegaste tarde por ellos, si llegaste temprano, si no cumpliste con las visitas. Entonces, parecería que las discusiones son y por los su problemas, culpa. exacto. Y es ahí donde ellos se sienten culpables. Entonces, finalmente, cuando nosotros culpamos a nuestra pareja de algo, el niño es el que está siendo el receptor de esa culpa. Claro. Él no está escuchando, es culpa de tu papá, sino está escuchando, es tu culpa. Sí, porque tú eres el motivo. Porque tú eres el motivo, nos estamos peleando por ti. Exacto. Incluso nos estamos peleando por ti, porque con quién te vas a quedar, con quién vas a pasar más ¿Quién tiempo. te va a mantener? Exacto. Si el otro te está manteniendo lo suficiente o como debe de ser. Y estas como frases, ¿no? Que les decimos a veces a los hijos de nos abandonó tu papá, ¿no? Exacto. Y pues no,
al niño no lo han abandonado nadie. Claro, a lo mejor tú te sientes abandonado. Vives abandonado, abandonado, pero no es, claro. No nos abandonó tu papá. Claro. Porque entonces le empezamos a poner al niño una situación emocional que no le toca, que no es responsable, que no es culpable y que no entiende. Sí, fíjate, esto que dices es bien importante porque pocas veces los papás se dan cuenta de en esa comunicación cómo están involucrando a la hora que dices nos abandonó, nos hizo, nos dejó, nos quitó, nos estás incluyendo, es ahí donde involucras a los hijos y entonces ya los hijos están implicados en el problema. Cuando el problema no es de ellos. ¿Por qué no es de ellos? Ellos no lo decidieron. Ellos no decidieron que se uniera la pareja o que se separara o que se divorciara la pareja. Ellos no pueden tomar decisiones y no pueden resolver el problema de la pensión alimenticia, ni de las convivencias, ni de las visitas, ni de los bienes. No es su tema, por eso no es su tema. Hay que sacarlos de esta ecuación. Eso a mí me parecería que eso es una regla básica, indispensable a cualquier edad, ¿no? Y ya cada edad va a tener sus necesidades. Mi recomendación sería que esas necesidades las vayamos cubriendo en cualquiera de las edades y de las etapas de vida de nuestros hijos con una escucha activa. Okay. Con una escucha activa porque a veces nosotros creemos que ellos necesitan saber o necesitan cosas, pero desde nosotros, desde nuestra necesidad. Y en realidad no sabemos cuál es la necesidad de ellos. Entonces, la escucha activa consistiría en preguntarles a los hijos de la edad que sean, qué es lo que ellos creen que es el divorcio, qué es lo que ellos se imaginan, porque aparte además hay una serie de historias, fantasías. Claro, muchas no son ciertas, muchas son por la caricatura, la película, el juego, porque me dijeron, por lo que veo de mis amigos, de los papás de mis amigos que ya se divorciaron, y yo creo que eso va a pasar en mi casa, y no es así. Y además el que la mamá lo esté viviendo con tanto dolor o el papá lo esté viviendo con tanto dolor, y entonces claro que le da un miedo de entonces a qué nos estamos enfrentando. Entonces ahí es donde empiezan todas las fantasías de los niños y la angustia porque están viendo la parte emocional. Claro. Aunque uno esté súper mal, y esta parte de escucha me parece muy interesante, no nada más poder escuchar a los niños en este proceso, sino tú encontrar a alguien que te pueda escuchar. Lo más adecuado sería un terapeuta, pero en caso de no tener un terapeuta, buscar a alguien, una amistad, un familiar, alguien con quien entonces poder ir y hablar y desahogarte para no llegar con los hijos a verter toda esta emocionalidad en ellos, porque nuestros hijos no son nuestros amigos. Por supuesto. Y no son nuestros terapeutas. Y entonces a veces llegamos y cargamos al niño con toda la emocionalidad que tenemos, cuando tenemos que buscar un lugar diferente. Y entonces cuando el niño nos pregunta qué está pasando con mi papá, nosotros podemos decirle de manera tranquila y normal, bueno, no nos llevamos bien, no queremos estar en este momento juntos, queremos separarnos para buscar la felicidad cada uno por nuestro lado, aunque por dentro te estés muriendo y estés desgarrado, lo vas a hacer y entonces pásame la taza para poner la mesa y cambias la plática y entonces el niño empieza a ver, bueno, este es un proceso doloroso pero normal. Y no esa carga de me estoy desgarrando y necesito hablar contigo porque tu papá nos dejó y nos abandonó, y esta carga emocional que entonces el niño se puede quedar con eso para toda la vida. Claro, sí, eso es muy cierto, ¿no? Porque de alguna manera somos su espejo, somos su reflejo de ambas partes, y entonces sí es muy importante, es como cuando un niño se cae, ¿no? Y entonces nosotros como papás sobre reaccionamos, ¿no? ¡Ay! Y se asusta más el niño por nuestra reacción que por lo que le dolió la caída, ¿no? Y pasa lo mismo con el divorcio, con la separación. Si nos ven mal, si nos ven llorando, si nos ven enojados, entonces eso va a significar para el niño
Ya vimos todo lo que no se debe de hacer. Culpar, ¿no? Culpar al otro, porque finalmente, pues esa persona que tú estás culpando es el papá de tus hijos y va a seguir siendo el papá de tus hijos. Y entonces, además estamos hablando de la imagen masculina que él va a tener o la imagen femenina que él va a tener, porque estás hablando de la mujer o estás hablando del hombre. Claro. Entonces, culpar al otro creo que tiene unas secuelas importantes. Mandar recados, ¿no? Ve y dile a tu papá y entonces que es un bueno para nada y que pero se las va a ver y que mi abogado le va a hablar y que no se la va a acabar y de aquí hasta la muerte, y entonces el niño pues no llega con ese recado, tiene que traducir el recado, ¿no? Claro. Dice mi mamá que si le hablas. No, y aparte del dolor o de la afectación que puede tener para él emocionalmente, ¿no? Entonces yo agregaría a esas dos cosas que dijiste, que es el hablarle mal del otro, el mandar mensajes, ¿no? Utilizarlos de mensajeros o de espías, y agregaría el que permitir de tener una comunicación fluida con el papá, o sea, para evitar que sea nuestro hijo el mensajero o que nuestro hijo sea el que espíe al otro y nos mantenga informados. Yo agregaría que además no perdamos de vista como papás que nuestro hijo ama a los dos y es el 50% de papá y el 50% de mamá. Entonces, el papá es el primer hombre de la vida de nuestro hijo y la mamá es la primera mujer en su vida y los dos son muy importantes. Entonces, es como si estuviéramos lastimando esa mitad de nuestro hijo y no somos conscientes de ello. Entonces es importante saberlo y no perderlo de vista. Entonces evitar esas prácticas de hablarle mal del otro porque lo estamos lastimando. Es como si le estuviéramos hablando mal de ese 50% de nuestro hijo. Olvidémonos de la pareja, como tú bien dices. Vamos a desahogarnos con la amiga, vamos a buscar una ayuda terapéutica donde podamos desahogarnos, sacar todos nuestros sentimientos, nuestras emociones y no usar a nuestros hijos como botes de basura, ni utilizarlos como rehenes, sacarlos de esa implicación, no involucrarlos, solo hablar con nuestros hijos de lo que ellos necesitan saber, en esa escucha activa y nada más, porque a veces les damos demasiada información también, que para ellos no es útil. A ellos, ¿qué les importa? ¿Qué porcentaje de pensión nos da el papá? Si nos repartimos bien los bienes o no. No es su tema. Se fue con otra y entonces le doy santo y seña de cómo es la otra y quién es la otra. Para que la odie. Para que la odie. ¿No? Es información que no necesita saber el niño. No necesita saberlo. Tu papá ya no va a vivir en esta casa porque ya no queremos estar juntos y el motivo por el cual no es necesario que el niño lo sepa, porque eso lo puede dañar. ¿Qué consecuencias puede tener un mal divorcio, una mala separación en los niños, en los adolescentes, en los hijos en general? Que no importa la edad que tengas. O sea, puedes tener 20 años y siempre va a ser una noticia muy impactante porque hay una pérdida. Sí, fíjate, es importante destacar que en todo divorcio, en toda separación, hay duelos porque hay pérdidas. O sea, finalmente el que exista esa ruptura del núcleo familiar, vamos a perder una casa tal vez, porque a lo mejor se tenga que vender y repartir entre ambos cónyuges, vamos a perder esa vida familiar a la que veníamos acostumbrados, la dinámica cambia. Y entonces todos esos cambios son pérdidas donde va a haber cosas mejores y cosas no tan mejores, pero al final del día son cambios. Cambios y todos los cambios nos implican una pérdida y toda pérdida conlleva un duelo. Entonces hay que estar pues atentos porque aunque sea algo que como papás estamos deseando, esa separación o que ya estamos muy decididos a dar el paso,
Sin embargo, hay que estar atentos a esas pérdidas que implican para nosotros y para nuestros hijos. Y me imagino que hay una reacción natural en los niños ante esta pérdida y este dolor, y entonces ellos empiezan a tener determinados comportamientos o actitudes. Claro. ¿Qué focos rojos podemos empezar a ver que ellos empiezan a mostrar que algo está mal y que no está siendo bien manejado el divorcio con ellos? Claro, pues normalmente sabemos que se empiezan a aislar, Okay. ¿no? Uh-huh. Que empiezan a presentar pues peleas en la escuela, que están enojados, que entonces empiezan tal vez a agredir a otros niños, ¿no? O sea, sí. o que empiezan a tener miedo, pesadillas, que no puedan dormir, alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, porque pues esto les puede causar ansiedad, puede causar depresión para cualquier miembro de la familia, ¿no? Entonces, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, es por eso, como tú decías, hay que tratar de hacerlo con ayuda, donde los papás estén contenidos para poder contener a los hijos y hacerlo de una manera, pues, lo más objetiva y lo más natural posible. Digamos que a lo mejor no sea lo más deseado para los hijos, sin embargo, como tú decías en el video anterior, es mejor venir de una familia rota que vivir en una familia rota, ¿no? Entonces, digamos que es algo que les toca vivir a esos hijos y así hay que manejarlo. A lo mejor ellos no lo desean, para ellos no va a estar padre, pero es algo que les tocó. Y que toca por algo, y toca claro. Para algo. Por supuesto. No creo que sea de a gratis que los que nos ha tocado vivir un divorcio como hijo o como cónyuge, es algo que teníamos que venir a aprender a esta vida. Claro. Y que estos niños también algo tenían que venir a aprender a esta vida, y que hay que tener muchísimo cuidado en estas secuelas o consecuencias que pueden tener los niños, porque a pesar de la edad que tengan, y pueden decir, qué bueno que mi papá ya no va a vivir aquí, o qué bueno que te separaste de mi mamá porque peleaban mucho, lo pueden decir, pero hay una emoción adentro de ellos donde ellos no hubieran querido vivir esto. O sea, si un hijo tiene que escoger, escogería que papá y mamá se queden juntos. Hay muchos que, aunque vean que los papás están en una situación terrible y que se llevan súper mal, los niños siguen creyendo y queriendo, ¿no? Yo conocí a una paciente que tenía 40 años y decía, tengo 40 años y todavía espero que mi papá y mi mamá se puedan tomar un café juntos. Sí. Y era como una fantasía, como una ilusión de que algún día su papá y su mamá pudieran encontrarse como en paz y pudieran hablar en paz. Es como una idea que siempre el niño va a tener y que entonces la va a perseguir, emocionalmente la va a perseguir. Me gustaría ahorita que hablamos de este tema poner un ejemplo para que el público le quede claro. Este es un movimiento sistémico para que ustedes vean cómo se maneja una familia y una pareja para llegar a este momento del divorcio y qué le pasa a los hijos y qué lugar ocupan los hijos en este juego del divorcio. Y ahora nos gustaría a Ana y a mí explicarles un movimiento sistémico, qué es lo que pasa con una pareja cuando se divorcian y sobre todo qué papel juegan los niños ante este movimiento que van a hacer estos padres. Aquí, bueno, pues representamos el amor con este corazón. Es una pareja que se conoce, se reconoce y se enamora. ¿Qué pasa cuando nos reconocemos? Nos miramos porque entonces el otro es un espejo. Y entonces yo me miro a través del otro y me enamoro del otro, pero también me enamoro de mí mismo. La relación cada vez es mayor, cada vez hay más complicidad, pasan a un amor maduro, ya no nada más me amo a través de ti, sino ya te veo y amo tus defectos y tus cualidades. Y cada vez me enamoro más, hasta que llega el momento que de este amor surge entonces ya
la necesidad de tener un hijo. Y entonces tenemos un hijo. Este hijo es feliz porque es producto de este amor. Y está feliz y encantado de la vida el hijo. Pero resulta que va pasando los años, va pasando el tiempo. El amor empieza a moverse del lugar, empieza a cambiar. Tenemos mil cosas que hacer y de repente empezamos nada más a ver al hijo y nos relacionamos a través de nuestro hijo. Pero empieza a haber ya cambios y empiezo a mirar a otras cosas y otros intereses. Puede ser que empiece a ver a mis padres, a mi familia de origen, y entonces no quiero soltar a mis padres y empieza mi mirada ya no estar en mi esposo. Puede ser que mi esposo entonces empiece a pensar en dinero, o a lo mejor llegue a otra persona que lo empiece a mirar. Y entonces él se empieza a alejar porque tiene otros dos intereses, que es otra persona, el dinero, y yo anclada, o la mujer anclada a su familia de origen. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este movimiento con el niño que empieza a vivir este abandono de sus padres? Entonces él sabe que él es el medio por el cual papá y mamá se pueden volver a ver. ¿Y qué creen que hace? Desde un lugar sabio, no sano, pero sí sabio, pues empiezo a dar un montón de lata. Y entonces se convierte en un hijo problema y empieza a estar mal en la escuela, empieza a estar deprimido, empieza a estar ansioso, o come mucho, o se enferma. ¿Qué más le puede pasar, Ana, a este niño que empieza a tener como estas secuelas y estas consecuencias de esto que está sucediendo? Sí, como dices, a llamar la atención para volver a unir a los papás de una manera inconsciente. Inconsciente. Entonces, yo me descompongo. El hijo se enferma, se descompone y puede tener hasta un problema físico, un cáncer, una enfermedad terrible, porque ellos se sacrifican por la familia. El hijo se termina sacrificando porque por lo menos voy a hacer que mamá regrese a mirarme y papá regrese a mirarme. Y esto va a durar el tiempo. Este sacrificio va a durar el tiempo que sea necesario, con tal de que no se rompa y se fracture la familia. Por acá jalan, y el hijo cada vez está peor, hasta que hay una total desorganización de esta familia. ¿Quién quedó aquí sacrificado? Son los hijos. Y es donde a mí me gustaría hoy que pusiéramos la mirada en este que no decidió, que no eligió a esos papás y que mucho menos decidió esta separación, y lo está haciendo por amor, porque estos sacrificios los hijos los hacen por amor a sus padres. Ana, ¿qué te gustaría platicar más sobre esta situación? ¿Qué consejo podrías darle a nuestro público que está viviendo una situación así? Pues bueno, como lo hemos escuchado siempre, ya es algo también muy trillado, el tiempo de calidad. Okay. ¿No? Porque a lo mejor sí, todos los adultos, los papás, podemos estar ocupados en mil cosas, en nuestras pasiones, en lo que necesitamos hacer, en el trabajo, o tal vez si tenemos algún papá enfermo. Sin embargo, escuchar a los hijos, platicar con ellos, estar en momentos de calidad, involucrados en la vida de nuestros hijos, ¿no? Ha habido videos que han pasado por las redes donde hay un concurso, ¿no? de familias que para poder estar en la Navidad con su familia, quedarse en la mesa de Navidad, no sé si lo vieron, les preguntan
cosas de interés de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el artista favorito de su hijo? ¿Cuál es el juego favorito? ¿Cuál es el color favorito? Y muchos papás no lo saben. Entonces, estar al pendiente de nuestros hijos no solo es darles lo básico, indispensable para la vida, que es que tengan techo, vestido, comida, es estar con ellos emocionalmente, involucrados con ellos, el tener esta escucha activa de cómo están, cómo se sienten, qué necesitan. Vaya, es importante involucrarnos y estar, no importa cuánto tiempo sea, a lo mejor es a la hora de la comida, a lo mejor es en la noche, sin decir que tengan que ser 5 horas, 10 horas, media hora, pero que nuestro hijo sepa que estamos ahí, que cuenta con nosotros. Y sobre todo en estos momentos donde hay un divorcio, es donde más necesitamos esta presencia. Claro. Y que los hijos vean que no sucede nada en relación a la estabilidad o tranquilidad, que la vida continúa, que ellos no corren ningún peligro, y mientras más rápido se resuelva esto, menos dolor y menos sacrificio va a haber. Esto que estoy planteando aquí es después de que pasó ya mucho tiempo, y entonces el niño empieza a tener secuelas y consecuencias, porque como abogada tú lo sabes y como terapeuta más, que estos procesos a veces duran larguísimos años. Sí. Y mientras más tiempo pase esta decisión, y es más amenazante para los hijos. Y esto donde a veces queremos suavizar las situaciones, tan malo es mezclar a los niños en esta situación emocional que no les toca ni les corresponde, como ocultarla y aparentar que no está pasando nada, porque los niños pues no son tontos, son sabios, y ellos saben que están pasando cosas, y es importante entonces decir exactamente qué es lo que está pasando real, y como bien decía Ana, contestar las preguntas y caminar con los niños a medida que los niños vayan preguntando. Sí, lo que van necesitando. Darles saber. Lo que van necesitando saber. Y no sobreinformar. Exacto. No sobreinformar. Sí, como que ese sería el punto medio, ¿no? O sea, no darles demasiada información, ni tampoco ocultárselas, porque entonces los estaríamos engañando, se van a sentir engañados, y eso también afecta. Pues Ana, te agradezco muchísimo una conversación más, creo que fue muy interesante, y bueno, nosotros como terapeutas de familia y de pareja buscamos que las familias estén juntas. Platicaba yo con Ana, que ella de profesión es abogada de entrada, pero su pasión es la terapia, porque realmente a lo mejor el abogado pues va a ver esta parte de la separación, y el terapeuta pues vamos a ver exactamente cómo generar que las familias se queden en un buen lugar, y se queden de una manera sana, toda la familia. Y lo que hacemos los terapeutas familiares es que cuidamos la integridad de cada uno de los miembros de la familia, y como ustedes se dan cuenta, un solo movimiento afecta a todo el sistema, porque nosotros somos parte de un todo, y entonces nuestra decisión no nada más es individual y personal, sino que va a afectar a todo un sistema familiar. Somos parte de un todo, y el todo nos afecta a nosotros. Muchas gracias Ana. Gracias, fue súper interesante. Hay el otro video sobre el divorcio de la parte legal con Ana, no olviden verlo. Y por favor, si ustedes conocen a alguien que les pueda servir este video, pueden compartirlo. Pongan en YouTube, busquen nuestras pláticas, nuestra dirección es Liliana Martinelli, y nuestra escuela se llama Mundo Montessori. Pongan comentarios en YouTube, nos hace mucho bien saber qué opinan y qué necesitan, qué quisieran, qué profesionista quisieran que invitáramos. Con mucho gusto vamos a seguir atendiendo las llamadas y las peticiones de ustedes. Gracias por un nuevo encuentro. Buenas tardes.